Hola, hola, bienvenidos a todos. Vamos a empezar. Seguramente en los próximos minutos tendremos más personas conectadas, pero vamos a empezar por respetar a la gente que ya está conectada. Hola, mucho gusto. Yo soy Paola Lagos, Head de Marketing en Top University, la universidad que en este momento ofrece el MBA más accesible del mercado con los líderes y emprendedores de Latinoamérica. Hoy tengo el gusto de estar con Noel Nuez, a quien le cedo la palabra para que se pueda presentar a nuestro público. Hola Paola y bueno, hola a todos los que estáis ahí en el webinar. Nada, un placer estar aquí con vosotros. Mi nombre es Noel y bueno, cuento brevemente cuál ha sido un poco mi experiencia en los últimos años, especialmente en Latinoamérica, donde he pasado 6 años de mi vida. Yo empecé trabajando, o una de mis primeras carreras o aventuras dentro del mundo profesional de Internet fue en Google. Ahí trabajé 3 años como consultor de Google AdWords, Shopping, YouTube para más de 800 pymes en Europa, en el sur de Europa. Posteriormente trabajé 3 años para Twitter en Latinoamérica, desde Bogotá, donde estuve desarrollando bueno, la monetización de la aplicación en más de 15 países dentro de Latinoamérica. Bueno, pues mi aventura profesional más reciente es el lanzamiento de TikTok, donde me uní desde la oficina de Río de Janeiro, que fue nuestra segunda oficina dentro de Américas. En mayo de 2018 salí de Twitter para unirme a Musical.ly, que era la plataforma, como se llamaba TikTok antes de ser lanzada como TikTok en agosto de 2018. Y bueno, pues estuvimos ahí formando un equipo para lanzar TikTok o hacer el rebranding a TikTok en agosto. He estado trabajando ahí hasta enero de 2021, hasta hace un par de meses, liderando la plataforma en España y en más de 15 países latinoamericanos. Y nada, un placer de nuevo estar aquí con vosotros para explicaros un poco, responder vuestras preguntas sobre lo que es lanzar una red social y cuáles son los desafíos. Súper bienvenido y definitivamente un gusto tenerte acá. Estoy segura que la audiencia tiene varias preguntas, que algunas de ellas ya las recolectamos a través de Instagram. Y pues bueno, nada, empiezo preguntándote qué implica el lanzamiento de una red social en el mercado latinoamericano. Sabemos cuán grande es TikTok, el impacto gigante que ha tenido. ¿Qué implica este lanzamiento viniendo de un mercado tan diferente como su origen lo es, que es China? O sea, yo creo que, a ver, más que una red social, cualquier plataforma de vídeo que entra dentro del ecosistema latinoamericano de entretenimiento y se empieza a consumir muchísimo, cambia completamente el consumo del entretenimiento, ¿no? Imaginaros que, no sé, la gente dedica en Latinoamérica determinados rangos de edad 3 horas al día a ver la televisión, 2 horas al día a consumir redes sociales, el resto del día está trabajando. Entonces, digamos que una nueva red social que empieza a entrar en fuerza en ciertas franjas etarias o ciertos grupos o tribus sociales, bueno, pues cambia completamente el consumo de su entretenimiento, ¿no? Y TikTok puede llegar a ocupar el 8% del tiempo de las personas no sé, en un día específico. Hay gente que incluso más, el 20%, ¿no? Hay gente que consume mucho TikTok. Entonces, eso al final cambia la cultura de la persona, no solamente en el sentido del consumo en sí, sino en la forma en la que percibe el humor, porque claro, en TikTok hay un tipo de humor diferente que va más asociado a las nuevas generaciones, sino también en la forma de descubrir sus propios intereses, ¿no? Entonces, el cambio cultural es importante porque muchas personas a través de TikTok descubren un nuevo humor, pero también descubren nuevos hobbies, como puede ser, no sé, recetas cortas o como puede ser bueno, conozco a esta gente que ha abierto su puerta más espiritual, por así decirlo, porque le han ido apareciendo en TikTok diferentes vídeos motivacionales, pues explorando un poco ¿no? La meditación y ciertas prácticas para descubrirte más a ti mismo y TikTok les ha cambiado pues bueno, la forma de ver las cosas. Entonces, una cosa es la cultura, luego otra cosa es TikTok, digamos que en este caso, pues hablando de TikTok específicamente, cambia el consumo del contenido y el entretenimiento porque el contenido importante en TikTok es o sea, el contenido importante o lo que es importante en TikTok es qué se hace. O sea, no es tan importante quién está detrás del contenido, quién es el creador que hace el contenido, sino más bien el contenido en sí. Por eso vais a ver muchas marcas dentro de TikTok que no hacen una promoción de la marca directamente en su vídeo, no mueven mensajes informativos, lo que hacen es entretener a la gente y luego el producto ocupa más un rol secundario, ¿no? Si os podéis meter en la cuenta de, no sé, @Puma, por ejemplo, vais a ver que
ninguno de los vídeos de Puma trata de venderte nada, sino más bien el producto está ahí, ocupa un rol secundario, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Se abre una nueva plataforma donde lo importante es el qué. Y cuando lo importante es el qué, la gente, digamos, empieza a crear un sentimiento más positivo dentro de la plataforma. Cuando evaluamos a las personas por el quién, vais a ver las redes sociales que más evalúan a las personas por el quién, ¿no? Sobre todo las redes sociales donde está la gente más famosa y demás, vais a ver que existen muchos comentarios negativos, insultos, existe como cierta fricción. Pero cuando es un creador que está dando una receta o está dando un tutorial o está haciéndote reír, normalmente es muy difícil que los comentarios sean negativos. Entonces, lo bueno en TikTok es que la gente se siente en un ambiente donde no existe una negatividad, donde pueden incluso leer los comentarios y normalmente va a haber buena aceptación. Obviamente esto acompañado de que la plataforma sea capaz de detectar si hay algún tipo de bullying, si hay algún tipo de personas pues, que están intentando boicotear o faltar el respeto a los creadores, ¿no? Si mantienes eso como al día y sabes filtrar bien el contenido, la plataforma puede tener un sentimiento muy positivo. Y luego, a ver, una red social que entra en Latinoamérica, al final lo que viene a suponer de positivo es la democratización del contenido, porque si yo ahora entro a YouTube a crear contenido desde cero o entro a Instagram, yo tengo que competir contra gente que ya tiene un número garantizado de visualizaciones, ya tiene un posicionamiento, ya tiene unos fans, la gente se mete ya a estas plataformas para consumir ya unos creadores que ya existen, mientras que cuando tú lanzas una plataforma de descubrimiento, digamos que la gente se mete ahí no solamente para descubrir nuevos contenidos y aprender, sino para descubrir nuevas personas que no había conocido antes y le pueden decir algo interesante. Es un poco el perfil que también tiene Twitter, ¿no? En Twitter tú no te metes para consumir únicamente el contenido de personas que conoces, sino también para descubrir bueno, leer tweets de gente que tiene un comentario oportuno para decir sobre un tema específico, ¿no? Ni siquiera te metes a ver quién es la Información persona. relevante normalmente, o sea, que tiene una opinión interesante, muchas veces diferente sobre un tema. Exacto, exacto. O sea, se valora más el qué, ¿no? Se valora, o sea, tú lo que valoras cuando lees un tweet, y obviamente, pues a ver, existen muchos tipos de consumo dentro de Twitter, ¿no? Pero tú lo que valoras es qué buen comentario, ¿sabes? Y no te metes tanto a juzgar a la persona. Y de hecho, o sea, hablando de Twitter, yo me acuerdo cuando trabajaba en Twitter, nosotros teníamos un grandísimo porcentaje de los usuarios de Arabia Saudí, bueno, un país que a lo mejor, pues claro, tiene más censura que otros, que eran mujeres, a mujeres que se sentían, bueno, pues sentían como el anonimato de poder expresarse a través de Twitter sus opiniones y no tener que ser juzgadas por quién eres, ¿no? Porque Google te da, o sea, Twitter te da como ese perfil de lo que es el anonimato. Entonces, TikTok, al final, ¿qué es lo que vimos? Que empezaban a llegar gente que tenía en Instagram 600 fans, 700 fans, los fans que podéis tener hoy en día vosotros a lo mejor en vuestro Instagram, pero no sé, sabían, era un peluquero, se metía a TikTok, hacía vídeos, explicaba cómo cortaba el pelo mientras contaba chistes o explicaba recetas de una forma súper humorística. Era un contenido nuevo, a la gente le gustaba y empezaban a crecer de un montón. Entonces, eso fue para mí una de las mejores experiencias, ¿no? Ver cómo nacía nuevo talento y luego no solamente el nuevo talento que tenía algo que aportar diferente, para mí fue muy emocionante ver, no sé, gente de las zonas más remotas de Latinoamérica, no sé, una creadora del Chocó que a lo mejor no tenía en Colombia, no sé, de una región súper remota de Colombia que a lo mejor no tenía la oportunidad, no había tenido la oportunidad de expresarse en otras redes sociales o no se había valorado su contenido y de repente empezaba a crear contenido en TikTok y se empezaba bueno, a escuchar lo que decía, a mostrar la forma en la que vivían. Entonces, ese cambio cultural de nuevo, por volver a lo que mencionaba al principio, el cambio cultural, el nacimiento de nuevos creadores de zonas remotas de Latinoamérica permitía también mostrar la cultura de ciertas zonas remotas de Latinoamérica y que mucha gente aprendiera cómo se comunicaba esa gente, ¿no? Y eso nosotros a veces somos un poco inconscientes, ¿no? Cuando consumimos la plataforma, pero seguramente muchas personas en TikTok han aprendido bueno, pues muchas cosas de otros lugares, ¿no? De otras culturas. Total, Y bueno, hablamos, perdóname, dime, sí, dime, perdona. hablamos mucho del tema cultura y me surgió una duda por el origen de la plataforma. Entonces, teniendo en cuenta esto y que las culturas son muy diferentes entre Asia y Latinoamérica, ¿crees que la razón del crecimiento tan grande que tuvo TikTok en Latinoamérica es eso? O sea, como, mejor dicho, ¿de alguna forma la plataforma se acopla a estas diferentes culturas o impacta de la misma forma a pesar de ser tan diferentes entre sí?
Entonces, es muy buena pregunta. A ver, cuando tú lanzas una red social, lo que van a pasar son dos cosas. Uno, las personas empiezan a crear contenido más global. ¿Por qué? Porque el contenido global es el que funciona. Si tú te metes nuevo como creador y lanzas un vídeo donde muestras cómo pintas un cuadro, el vídeo al final es un lenguaje universal. Entonces, tu vídeo le vas a poner una música, ese vídeo va a ser visto en Japón y da igual que seas un pintor de Guadalajara, que ese vídeo puede ser viralmente o puede ser viral en otros lugares del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la gente se une a la plataforma, el contenido viral, el contenido global o de entendimiento global era lo que realmente generaba pues más impacto, ¿no? Lo que te hacía hacerte viral como creador colombiano, por ejemplo, en España. Ujú. Pero se van metiendo cada vez más usuarios, más usuarios, más usuarios. Entonces, al final se va diversificando más el contenido. Al final, la gente se va especializando en un tipo de humor, se va especializando en un tipo de contenido. Entonces, ¿qué pasa? Que al final se va localizando también el contenido. ¿Por qué? Porque si yo hago, por ejemplo, soy de Uruguay y tengo mi forma de ser o la forma de comunicar, pues al final tiene rasgos muy uruguayos, pues al final siempre va a haber un gran número de usuarios que me entiendan, que aprecien lo que estoy diciendo, que le den a gustar a mi contenido y así el algoritmo va a favorecer la distribución de mi contenido. Entonces, el contenido se va volviendo cada vez más local a medida que la plataforma va creciendo más. Pero al principio de cualquier red social, la plataforma es global. ¿Qué es lo bueno de cuando una plataforma, o por qué para mí fue tan emocionante cuando TikTok entró en esa fase donde todo el mundo hacía contenido global? Que la gente buscaba impactar, si no sé, un creador de contenido humorístico en español buscaba impactar todos los usuarios de la española. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a ver? Que a lo mejor en España había usuarios que seguían a muchos creadores en Colombia, que había mucha gente en Colombia que seguía a muchos usuarios o creadores que estaban en Argentina. Y para mí fue un paso adelante en la globalización, no solamente de lo que es el consumo del entretenimiento, sino para mí fue una forma de intercambiar culturas, ¿no? De empezar a conocer, a descubrir perfiles nuevos, de ser incluso, o sea, por llevarlo un poco al extremo, de aprender a que la gente fuera más tolerante, ¿no? Porque, bueno, pues a lo mejor tenías cierto estereotipo de ciertos lugares y de repente encontrabas a alguien de ahí que te hacía reír o encontrabas a algún amigo o alguien que seguía ese creador y entonces te hacía cambiar la percepción. Entonces, eso todo engranado en una plataforma donde el sentimiento es positivo, al final pues, genera muchos beneficios. Súper claro. Hablando, ya que sacamos el tema de contenido, me gustaría plantear una de las preguntas de Instagram y es, ¿cómo controla TikTok el tipo de contenido que se genera? A ver, al final TikTok o cualquier plataforma social, claro, tú abres una plataforma, la gente, todo el mundo se crea cuenta, millones de personas en Latinoamérica se crean cuentas Ujú. y bueno, pues hay varias formas de filtrar. Uno es el contenido fotográfico, en el caso de Instagram, en nuestro caso como tenemos vídeo, pues el contenido de vídeo en sí, qué es lo que se dice en el vídeo, qué es lo que aparece en el vídeo y obviamente qué es lo que se escribe, ¿no? La forma, lo que se escribe obviamente es lo más fácil porque tú puedes detectar a través de diferentes algoritmos, pues bueno, cuáles son las palabras que se usan, sabes si es un contenido sensible o no, y luego dentro del contenido de vídeo, pues obviamente tienes que... eh, hay varias formas. La primera es, claro, existe hoy en día tecnología donde robóticamente tú puedas detectar ciertas cosas que pueden estar pasando en un vídeo que puedan ser sensibles, pero lo más importante es tener también personas y equipos de moderación que con el ojo humano sean capaces de determinar si lo que estás diciendo es una broma, si lo estás diciendo con sentido irónico, realmente estás haciendo bullying a alguien o estás diciendo algo que está generando algo grave, ¿no? Claro. Entonces al final, el tener muchos equipos que entiendan la cultura, equipos localizados o equipos bueno, pues que sean nativos de la lengua y que sean capaces de analizar ese contenido, es imprescindible para que tu plataforma, primero, no tenga problemas a nivel gubernamental, no tenga problemas a nivel legal y sobre todo que los usuarios se sientan cómodos, ¿no? De crear contenido, que es lo que alimenta la plataforma. Total, listo, súper claro. Volviendo al tema un poco del lanzamiento, ¿cuál dirías que fue la etapa más complicada en la preparación de ese lanzamiento? Entonces, bueno, nosotros lanzamos TikTok en agosto de 2018. Antes, lo que mencionaba, la plataforma se llama Musical.ly. Musical.ly era una plataforma que había crecido muchísimo ya desde 2016, una gran presencia en el mercado americano, en el mercado norteamericano y bueno, pues obviamente entre los adolescentes se destacaba muchísimo por los bailes, por el lip sync, ¿no? La reproducción de canciones a través de, bueno, pues la sincronización de labios, ¿no? Y era un contenido
era muy del interés de los adolescentes, pero claro, en el momento que tú quieres lanzar una plataforma de uso global, donde, pues como es el caso de Instagram, Facebook, YouTube, ¿no? Que todo el mundo, todas las personas pueden utilizarla, pues al final lo que tienes que tener es diversificación de contenido, ¿no? O sea que si yo me meto a la plataforma, a mí el único contenido que me interesa es los deportes, la gastronomía y la motivación o los vídeos motivacionales, pues si entro en la plataforma y no está ese tipo de contenido, difícilmente vas a hacer que me quede, ¿no? Entonces, si tú quieres generar esa plataforma global, pues hay que traer creadores. Hay que traer creadores que sean capaces de crearte ese contenido. Los creadores al final digamos que para tú traer a un motivador, a un psicólogo, claro, tiene que aterrizar en tu plataforma, en una plataforma que de primeras él piensa que a lo mejor va por un lado por el contenido de lip sync, te va a decir, bueno, pero es que ¿qué voy a hacer yo ahí con ese contenido de lip sync? ¿Sabes? No tengo nada que ver, los adolescentes van a gustar de mi contenido, entonces es mucho de hablar con los creadores que son importantes en la plataforma en ese momento, explicarles también la importancia de la diversificación de contenido, porque a futuro la plataforma va a virar en eso, ¿no? O sea, va a convertirse en una plataforma diversificada y no se pueden quedar estancados en una categoría que a lo mejor solo interesa a un público muy específico. Tienen que empezar a hacer contenidos de interés más global, como es la comedia, como es la educación, como es tal. Los creadores, claro, o tu grupo de personas va experimentando ese nuevo tipo de contenido y al mismo tiempo empiezas a traer una ola de creadores nuevos de las categorías que interesen. No todas las categorías al principio, no, o sea, no apuestas por todas las categorías que quieres tener al principio, apuestas por algunas pues que a lo mejor representan los grupos sociales que tú quieres tener en ese momento, para más adelante atacar a otros grupos sociales o buscar otro tipo ¿Cuáles de... fueron esos grupos sociales al momento del lanzamiento? A ver, siempre vas a lo mejor a por categorías de contenido a lo mejor que son más de interés global, ¿no? Que les interesa a lo mejor a una persona de 15 años como una persona de 65, como puede ser el fútbol, ¿no? Entonces, Ok. al final es identificar, a ver, tenemos fútbol, tenemos educación, tenemos gastronomía. ¿A quién le interesa la gastronomía? Bueno, pues a la gastronomía le interesa una tribu social que suele ser que no tiene ningún tipo de relación con el género, le interesa tanto a hombres como a mujeres, pero sí le interesa a un perfil de más de 40 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues bueno, intentas como buscar creadores, al final siempre empiezas por las categorías de más interés global, ¿sabes? Ya te digo, el deporte, el fútbol al final interesa mucho al género masculino y de 15 a 65, por ejemplo, entonces es una categoría que pues recomendaría a la hora de empezar una red social. Listo, perfecto. Y junto a esto, ¿qué retos surgieron y cómo los solucionaron al momento del lanzamiento? O sea, ya entrando en el mercado y dices, ok, esto no nos está dejando crecer, ¿cuáles fueron esos puntos que no los dejaron avanzar? ¿Y cómo los Siempre, solucionaron? siempre, claro, el crecimiento siempre estaba ahí, ¿no? O sea, siempre veíamos crecimiento, obviamente, claro, depende cómo pongas el crecimiento en una escala de tiempo. O sea, si tú quieres crecer una red social de manera muy rápida, ¿no? O sea, como fue el caso de TikTok, que ha sido la red social o plataforma de vídeo que más rápido ha crecido en la historia, por así decirlo, pues claro, tienes un cronograma de tiempo bastante corto, tienes que tomar pasos muy grandes y tienes que hacer apuestas estratégicas que involucran a veces inversión y otras veces involucran una pura apuesta de la persona que lidera diciendo esto es por donde vamos porque es donde creo que falta o que las otras redes sociales creo que pueden cojear, por así decirlo, ¿no? Entonces siempre tienes que hacer tu estudio y decidir hacia dónde vas dentro de una escala de tiempo. Diría yo que una de las cosas con las que TikTok se enfrentó, y seguramente todos coincides conmigo, es que TikTok era una plataforma que todavía tenía una imagen o estaba relacionada pues a eso, a un público adolescente, ¿no? Entonces, el que una persona de más de 35 años se uniera a la plataforma era un poco difícil cuando existía ese gap tan grande de, bueno, ¿por qué me la voy a descargar? ¿Por qué me voy a meter? Sí, se lo voy a decir a mis amigos y se van a reír en el momento que sepan que estoy en TikTok, ¿no? Entonces tú lo que haces al final es construyes una estrategia de adquisición de cuentas, que son las que ese tipo de personas consumen, y intentas traerlas a la plataforma para cerrar ese gap. Si él lo hace, seguramente el contenido que me gusta está ahí. Pero claro, cuando traes esas cuentas, pues muchas de esas cuentas te van a decir lo mismo, te van a decir, ¿por qué me voy a meter en tu plataforma si tu contenido es de adolescentes? Entonces, al final lo que haces, y por no enrollarme mucho, es, por poneros un ejemplo muy simple, imaginaros una persona de 35 años que le gusta el fútbol
pero que le dices métete a TikTok y te va a decir, oye, es que es una plataforma de adolescentes donde está mi prima, entonces no me voy a meter en esa plataforma. De acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que haces? Buscas un puente que encaje entre TikTok, construyes un puente que encaje entre TikTok y ese usuario para que ese usuario entre en tu plataforma. Por ejemplo, trayendo a su equipo de fútbol. Entonces, cuando el equipo de fútbol está dentro de TikTok, él va a entrar en tu plataforma. ¿Por qué el equipo de fútbol va a entrar en tu plataforma? Porque el equipo de fútbol no es como el usuario. El equipo de fútbol le interesa llegar al público adolescente, necesita nuevos fans. Entonces, lo que tú haces es, tomas tu plataforma, qué personas pueden estar interesadas en mi plataforma y que al mismo tiempo pueden traer un público que no está interesado en mi plataforma y construyes un puente y los traes, Ya básicamente. que creo que tengo un buen ejemplo también ahí y es que hace poco vi un speech pues de Franco Escamilla, que es un comediante súper importante en México, y él mencionaba justo eso, justo como que, a ver, todo el mundo me decía que entra a TikTok, pero no era una plataforma a la que consideraba que estaba mi audiencia y mi target. Y de repente entró y empezó a atraer a todos sus seguidores, a los que le encanta este tipo de comedia y este tipo de humor, y todos terminaron uniéndose a TikTok. De repente sus amigos de más de 40 años estaban ahí también y nada, y generó la interacción que necesitaba con sus usuarios. Y es exactamente lo que dices. O sea, él también tenía el filtro en su cabeza de, no, esto no es para mí, no estoy en el rango de edad, pero al final del día es más público para ti, nada, es un negocio. Claro, y bueno, hablando justamente de Franco, o sea, nosotros hicimos un live muy importante con él, ¿no? De monólogos y bueno, Franco Escamilla fue uno de los lives más exitosos de la historia de TikTok en Latinoamérica por el número de personas que estuvieron viéndolo. O sea, seguramente no serían sus fans ni Sí. siquiera, o sea, serían personas que lo vieron, le gustaron. Entonces el tipo no solamente fue capaz de conectar con sus fans dentro de TikTok, sino que al mismo tiempo fue un filón para él a la hora de conectar con nuevas audiencias y bueno, pues al final, o sea, vosotros los que también estáis un poco ahí como audiencia, ¿no? Que vais a trabajar en empresas y que vais al final a trabajar en departamentos de marketing o vais a coordinar departamentos de marketing. Al final lo que tienes que tener en cuenta es que cada plataforma, o mi mejor consejo sería, cuando entro en una nueva plataforma o red social dentro del mercado, si a los adolescentes, si entra dentro del público adolescente, es la mayor señal de que es una plataforma que va a ser adoptada posteriormente por las siguientes generaciones. Porque pasó ya con Facebook, porque pasó ya con Instagram. Cuando se lanzó Facebook, la gente de 10 años o de 30 años o de 35 años decía, no me voy a meter ahí, no me voy a meter a poner fotos, qué tontería ponerme ahí a meter fotos. Pero al final todos se acaban metiendo porque es una escalación generacional que al final se mete uno, se mete otro y al final se acaba metiendo todo el mundo porque si te gusta el contenido pues te vas a quedar. O sea, por mucho que te dé vergüenza al principio, pues al final te va a gustar y te vas a quedar, ¿no? Entonces, es muy bueno experimentar. Siempre que veáis una plataforma que destaca dentro del público adolescente y TikTok ha venido también un poco a confirmar eso, explorarla también desde el lado de la marca porque a veces os sorprende. Y la mayor oportunidad que existe es cuando entras a esa red social como marca en la primera etapa. O sea, yo fui capaz de darle mucho más crecimiento cuando metí al Barça, al Barcelona, en la plataforma, porque entraron a principios de 2019 que los siguientes equipos que entraron un año más tarde. Porque al final lo que pasa en la red social es que cuando tú te metes, lo que hablábamos antes del consumo global, tú consumes contenido de todo tipo, pero y no sé, digamos que a mí me gusta el fútbol, pero solo hay dos equipos de fútbol de México, está Tigres y está América, entonces voy a seguir a los dos porque me gusta el fútbol, no está Cruzados o no está, yo qué sé, X equipo, no está, pero como me gusta el fútbol, sigo a esos dos. Cuando ya entran todos los equipos un año más tarde, la gente al final no va a seguir ¿sabes? No va a seguir a los dos primeros equipos que entran en la plataforma, al final sigue solamente a su equipo. Entonces, los primeros, o first come, first serve, o sea, los primeros que entran dentro de una vertical son los que ganan toda la audiencia. Genial, gran dato. Eh, con todas esas tres estrategias y con todo este impacto en la cultura, ¿esperabas que el crecimiento de TikTok fuera así de acelerado? A ver, claro, o sea, es muy difícil creer, ¿no? Que fuera a llegar a eso, ¿no? O sea, más que nada porque si te cuento personalmente cómo empecé yo en TikTok, empecé en un cuarto de 15 metros cuadrados en Río de Janeiro, no teníamos ni ventanas, en un coworking, fui el primer empleado o el primer empleado de Latinoamérica, luego teníamos cuatro personas que estaban trabajando en Brasil, porque Brasil obviamente al ser el primer mercado o el mercado con más potencial de crecimiento de Latinoamérica, pues ya teníamos tres personas. Trabajando pues nada con nuestro equipo en Los Ángeles, teníamos parte del equipo y claro, pues no te imaginas para nada que esa plataforma va a llegar un día a convertirse en una empresa de cientos de personas
cuando te contrata el fundador. A mí, por ejemplo, pues las entrevistas las hice con el fundador y de Musical.ly en su momento, ¿no? El fundador de TikTok. Entonces, nunca te imaginas que es una plataforma que va a convertirse o que le va a competir a Instagram, ¿sabes? Claro, luego poco a poco, conforme vas viendo cambios, te lo vas creyendo más. Y conforme vas viendo pues que vas creciendo en millones de usuarios, conforme vas viendo que la gente famosa pasa tiempo en TikTok, conforme vas viendo también el feedback de tus partners, de tus socios de contenido, que vas diciendo, oye, me gusta, genero más visualizaciones en TikTok o más fans en TikTok que en otras plataformas, ahí empiezas a plantearte como, a ver, esto, o sea, esto Es si ellos real, está consiguen, pasando. claro, o sea, algo va a pasar, ¿sabes? O sea, para mí fue creo que el momento más crucial, ¿no? En el momento que ya empiezas a ver a creadores, no digo creadores pequeños que tienen más fans en TikTok que en Instagram, porque al final eso es algo que si tienen pocos creadores en Instagram era fácil de conseguir. Hablo de marcas, por ejemplo, un ejemplo muy claro es Red Bull España. O sea, Red Bull España es la segunda cuenta de Red Bull más famoso con más seguidores dentro de la plataforma. La primera es la global, que es Red Bull, y la segunda Red Bull España con más de 3 millones de seguidores. En Instagram tenían como 400.000 seguidores. Entonces, cuando tú ves que ellos con ciertos vídeos ya multiplicaron por 7 ese número, para mí fue como, vale, está claro que esto no sé si va a ser para todas las marcas un filón de plataforma, pero para muchas, sobre todo las especialistas o las más enfocadas en contenido, va a ser la plataforma prioritaria futuro, ¿no? Y luego hablo de marcas, pero luego también hablo de cantantes. Cuando la plataforma depende mucho de la música, Ujú. la plataforma al final empieza a influenciar en la música. Entonces, si yo soy J Balvin y de repente me dicen, oye, donde si ganó todos mis beneficios los ganó al final de Spotify, ¿no? Que es donde se generan los streams, porque al final de conciertos que voy a hacer ahora en la pandemia, desafortunadamente de conciertos no voy a ganar mucho, ¿no? Entonces, la mayor parte de mi beneficio lo gano de streams, en plataformas de streaming, y cuando de repente empiezas a ver que tienes un pico de streams dentro de TikTok, hablo de cualquier cantante, perdón, dentro de TikTok, dentro de Spotify, y te dicen, sí, es que tu canción ha sido popular en TikTok con este challenge, pues ahí dices, bueno, entonces mi estrategia a partir de ahora va por ahí, ¿no? Claro. Entonces eso, para marcas, para música, para muchos, para creadores incluso, ¿no? Fue un momento que me di cuenta de que íbamos a crecer muchísimo. Genial. Este crecimiento, y bueno, cuando ya veías por estos diferentes señales que iba a ser así de agresivo, para ti conlleva cosas negativas y positivas, todas fueron positivas. Por ejemplo, se nos ocurre una de las que puede ser negativa, que también era parte de de la interacción de las personas en Instagram. ¿Cómo hicieron para soportar como esos saltos en el volumen de usuarios? Porque, bueno, no sé, igual, sin mencionar plataformas, pero he visto varias que cuando lanzan una oferta agresiva o algo que genera mucho impacto, pues terminan cayéndose y no lo soportan. Entonces, ¿cómo soportó TikTok estos crecimientos agresivos? Para ti hubieron claramente cosas positivas, pero hubieron negativas también. Y si fue así, cuéntanos un poquito de qué es eso positivo y negativo. Pues lo positivo creo que está muy claro, más como de qué cosas negativas puede acarrear este crecimiento como no tan programado. Sí, a ver, al final, a ver, una de las cosas buenas que tenía TikTok es que nosotros teníamos una app homóloga que es Douyin, que se había lanzado en China y Ajá. bueno, ellos iban como por así decirlo un año por delante o un año y medio por delante de TikTok en lo que se refería al éxito, ¿no? Entonces, eso fue para nosotros muy bueno porque era como tener un mentor, ¿no? O sea, teníamos un mentor donde a pesar de que era un mercado completamente diferente, el mercado asiático donde bueno, pues el consumo puede ser diferente, ¿no? Y a lo mejor era más fácil traer a creadores específicos porque al final China es un país, entonces, claro, es el mismo idioma, entonces todo funciona mucho más fácil, pues nos servía como para entender, bueno, algunas de las estrategias que podían funcionar y sobre todo para prepararnos que si llegábamos a tener un salto importante en usuarios, pues qué es lo que había que hacer, ¿no? Porque ya lo habíamos vivido como plataforma o teníamos gente experimentada que había trabajado paralelamente en Douyin, ¿no? Entonces, una de las cosas, y hablo ya desde el lado del management, ¿no? De cómo gestionar la empresa. Una de las cosas que, no negativas, o sea, a ver, es positivo cuando ves todo el contenido crecer. Cuando te has estado matando por traer a James Rodríguez, hablando con su representante y de repente, pues el tipo cae un día en tu plataforma y te dice, Noel, vamos a entrar mañana, tal, no sé qué, o sea, y eso no es una noticia, todos los días son nuevas y gente famosa y los empieza a descubrir y muchas veces ni te avisan y eso es increíble, o sea, es como cuando, no sé, es como descubrir una mina de, una mina de oro, ¿no? De repente has estado picando ahí toda tu vida un trozo de tierra que no sabes lo que hay debajo y de repente empiezas a encontrar, ¿no? Pues todos Y los lo frutos, ¿no?
lo que creo que es interesante es, tienes que construir un equipo. La plataforma crece muy rápido, tienes que construir un equipo que atienda las demandas de toda, que se empiezan a generar, porque al final traer mucho tráfico es bueno, da mucho consumo, mucha creación, pero al final, pues tú quieres dar un servicio personalizado a la gente nueva que se une. Claro, imagínate, se te une un James Rodríguez, tienes personal para de repente decirle en sus 7 días, sus primeros 7 días en la plataforma qué es lo que tiene que hacer, porque a lo mejor él llega, crea 2, 3 vídeos y dice, pues no me generó muchas visualizaciones o no. ¿Por qué? Porque entró en la plataforma como un usuario normal, la gente no lo identificó como que era la cuenta verdadera, entonces tienes que estar ahí en sus primeros 7 días para que él entienda el potencial de la plataforma y para mí fue uno de los mayores desafíos, o sea, entra gente nueva y no tiene ni idea cómo funciona esto. O sea, publican un vídeo, se hace viral el vídeo, sí, crece mucho el vídeo porque al final ven que es la cuenta verdadera en muchos de los casos, pero no saben, hacen un baile, se piensan que es Musical.ly, el primer contenido es un baile, a los usuarios a lo mejor no les gusta porque lo que les interesa es un contenido más del rollo TikTok nuevo, más que Ujú. del rollo Musical.ly. Entonces, fue como crecer un equipo que supiera cubrir o establecer un orden de prioridades de qué es lo que tenemos que hacer ahora que está lloviendo, pues bueno, pues todo esto del cielo, ¿no? Y, y nada, obviamente al final una plataforma que crece tiene que tener una responsabilidad social. Al final, si tú estás en el 20% de la audiencia en Latinoamérica, si las audiencias y sobre todo en la pandemia pasan el 30, ponle el 8% de su tiempo dentro de TikTok, tienes una responsabilidad social. Y mi mayor desafío en la pandemia, para mí fue uno de los momentos que más trabajo yo he tenido en mi vida, porque fue como, a ver, tengo, no sé, X millones de usuarios en cualquier país de Latinoamérica que solo consumen TikTok, que no consumen Instagram, que no consumen Facebook, que no ven la televisión, que no van a meterse en Internet a leer las noticias, pero consumen TikTok. ¿Cómo les informo de que tienen que tener una conducta ética a la hora de, no sé, salir a la calle, utilizar la máscara, lavarse las manos? Porque al final es mi responsabilidad. Si me consumen como única plataforma es mi responsabilidad. Entonces, para mí fue como un trabajo muy importante el entrar rápidamente en contacto con ministerios, con todo tipo de ministerios, especialmente con los de salud y posteriormente con otros ministerios, y decirles, mira, te ofrezco la visibilidad, te ofrezco la posibilidad de llegar a las audiencias que no tienes, dime el tipo de contenido, yo te digo cómo lo tienes que hacer. Y entonces para mí fue como un desafío muy bonito, mucho trabajo, pero muy bonito el hablar, por ejemplo, con Ciudad de Buenos Aires y decir, tienes esta información que es importante, de que en el transporte público la gente tiene que llevar máscara, pero no me vas a poner un vídeo con 4 letras o un señor de 80 años diciendo ponte la máscara, me vas a hacer un vídeo que a través de la comedia, con el fondo de pantalla verde, que sea un transporte público porque la gente no puede salir de casa, pues utilice este audio de sí, 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 te dice el audio sí, 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 no, 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 y tú empiezas como a poner frases de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. O sea, era como, tengo que decir algo importante, pero tengo que decirlo de una forma que entretenga, entonces, pum, aquí tienes el Claro. guión. Y eso fue muy interesante porque les empezó a funcionar y para ellos fue como, wow, o sea, no nos hemos metido en un medio tan disruptivo y que además tuviéramos que utilizar nuestra creatividad para decir cosas tan serias, ¿no? Eso fue, sí, creo que de las cosas más importantes. La responsabilidad social fue algo difícil, pero realmente pues creo que funcionó, sí. Genial, la verdad, me encantó escuchar esto, no lo tenía en mente y qué chévere escuchar que la plataforma tiene el enfoque en con que lograr cambios importantes en un momento tan crítico como ha sido pues la pandemia. ¿Qué habrías hecho diferente? Igual esta es una pregunta cliché, pero entrando un poco al tema de equipo, de cuán importante también es el equipo para crecer, para que esté enfocado, que tenga como los objetivos claros y trabaje de la forma correcta, por decirlo así. ¿Habrías hecho algo diferente respecto a las estrategias o respecto al equipo o cómo lo manejaste? A ver, sí, depende, claro, te puedo responder la pregunta desde dos campos diferentes. Si me lo preguntas en lo personal, te diría no cambiaría nada porque creo que las cosas fue como tenían que ocurrir y, pues como aprendimos todos, ¿no? O sea, fue un aprendizaje muy bueno gracias a la forma que lo que hicimos desde la parte personal, ¿no? Desde la parte profesional, ¿crees que podrías haber mejorado el rendimiento de la plataforma si hubieras cambiado algo? A ver, al final, si tú eres capaz de anticipar el crecimiento que vas a tener, claro que se pueden preparar mucho más las cosas, ¿no? Puedes tener, obviamente, programas específicos para ciertas celebridades que van a entrar, cierta gente que te va a dar una magnitud y un crecimiento orgánico exterior muy grande, ¿no? Y puedes anticiparte a ese tipo
de onboardings y estar detrás de ellos y decirles pues lo que tienen que hacer paso a paso una vez entran dentro de la plataforma. Creo que el tema de la responsabilidad social lo hubiera trabajado mucho más de antes. Creo que TikTok, no me empecé a creer el potencial que tenía TikTok como plataforma social o de responsabilidad social hasta que empecé a ver casos específicos. Por ejemplo, no sé, en Argentina entraba una perrera que adoptaba perros en la calle y hacía vídeos de poca calidad, subía el vídeo del perro, ponía una descripción y decía, hemos encontrado este perro en la calle, si lo quieres adoptar, pum. Y entonces la gente empezó a interactuar muchísimo con ese tipo de ONGs, ¿no? Y no era un contenido bueno, pero me acuerdo que hablaba con ellos y, oye, ¿cómo os va como negocio? Estáis en TikTok, 400.000 fans. Decía, no, el increíble, 40 perros adoptados este mes, tal. Entonces, creo que para mí hubiera invertido mucho más tiempo en establecer un plan estratégico y de contacto a todas las ONGs posibles que hubiera en Latinoamérica, especialmente las más relacionadas con animales, que es un contenido que funciona en TikTok. Yo hubiera dicho, esto es lo que tenéis que hacer, o incluso hubiera buscado forma también de invertir en el establecimiento de una relación con ellos para que tuvieran los recursos, ¿no? De hacerlo, porque realmente es que ayudaba muchísimo. Y no solo hablo del tema de animales, que es el que más impacta o la sensibilidad de la generación Z, ¿no? Hablo del Sí. cuidado del medio ambiente y os puedo decir que Latinoamérica, o por lo menos pues los que estábamos en la región, nosotros fuimos una de las regiones que más dio ejemplo en ese sentido. Es la responsabilidad social en la pandemia. Puedo decir que la región latinoamericana fue la que más gobiernos tenían bordeados en TikTok o ministerios. O sea, fue algo de lo que me sentí súper orgulloso porque para también el número de personas que teníamos a lo mejor en cuanto a otras regiones, bueno, pues nosotros hicimos un trabajo brutal y reconocido globalmente por mucha gente, ¿no? Dentro de la empresa, todo lo que hicimos del lado social. Genial, qué chévere. Felicitaciones por eso. Me parece definitivamente un gran logro. Bueno, para las personas que están conectadas, me gustaría abrirles el espacio para preguntas. Por favor, hay un área de preguntas o en comentarios si las quieren dejar. Y mientras ustedes definen si quieren colocar algunas, Noel, te iré haciendo algunas que nos dejaron en nuestra red social y que por aparte han ido preguntando los usuarios. Una que me parece muy interesante, no sé, bueno, si la podemos abordar, pero ¿hay cierto tipo de caducidad programada para este tipo de redes? ¿Esperas algo? ¿Tienen algo en mente? ¿Caducidad programada en qué sentido? En que, a ver, hay muchas plataformas que llegan, tienen un gran impacto y de repente no solo es que frenan su crecimiento, sino que empiezan a desligarse los usuarios de la plataforma y esto es una realidad. Entonces, no sé cómo lo ve TikTok y nos gustaría saber qué espera y si piensan que puede tener una caducidad. Igual, pongo otro tema que es súper interesante y es que Instagram entrará a competir con Reels. Nada, te cedo la palabra hasta el punto en el que podamos abordar este como tema que puede ser sensible. Claro, o sea, a ver, yo te hablo desde mi punto de vista personal, ¿no? Porque es un tema de que tampoco internamente, o sea, obviamente, claro que internamente tú te planificas como empresa hasta dónde puedes crecer, cuáles son tus competidores, estás pendiente de tus competidores y obviamente analizas tanto tus fortalezas como tus debilidades, ¿no? Ujú. A ver, cosas positivas que tiene TikTok, diría yo, tiene un ADN único, es formato vídeo, es formato corto, ya tiene una plataforma, ya tiene una audiencia muy consolidada de millones, de 800 millones de personas y es difícil replicar. Es difícil de replicar en el sentido de que a lo mejor con Snapchat y o sea, Snapchat fue una plataforma que fue muy fácil de replicar por Instagram a través de un feature. Instagram lanzando Reels lo tiene un poco más difícil porque es un consumo, porque el consumo de Instagram tiene una predisposición a consumir contenido de tus círculos sociales y a lo mejor las personas que están consumiendo contenido de Reels eh, no sé, como que tú entras a Instagram para consumir contenido de tus círculos sociales y a lo mejor el contenido de Reels no tiene nada que ver con el consumo normal que tienes de Instagram. En TikTok ya existen unos creadores que han nacido en TikTok, han empezado de cero, tienen una fidelidad muy grande a la plataforma, tienen hasta una conexión emocional. Y es difícil que de repente se muevan a Instagram cuando Instagram nunca les dio la visibilidad, ¿no? Pero, claro, a futuro, cuando tú crees una red social, primero tienes que hacer que los creadores se sientan cómodos, creen contenido, que ganen visualizaciones, porque si ganan visualizaciones, eventualmente van a ganar interacciones. Si ganan interacciones, crean más contenido. Si crean más contenido,
puedes traer a más usuarios y tu contenido se diversifica, se vuelve de más calidad porque entre ellos van compitiendo, ¿vale? Es como si fuera un ciclo que se alimenta de distribución de contenido, más generación de contenido, mejora la calidad, más usuarios entran en la plataforma y al final tu plataforma crece. Claro, al final, si tú quieres tener buen contenido, esos creadores de contenido tienen que invertir tiempo en tu plataforma, Ujú. porque la competición crece. Si la competición crece, tu contenido tiene que mejorar. Si tu contenido mejora, es porque le estás dedicando más tiempo. Si le estás dedicando más tiempo, es porque le estás quitando tiempo a otras actividades que a lo mejor te dan beneficios económicos, como puede ser tu trabajo. Entonces, ¿cuál es el rol que tiene la plataforma social en ayudarte a monetizar ese contenido? ¿Cuál es el rol que tiene la plataforma social a ayudarte a conectar con marcas? Eso es lo más importante. Entonces, la plataforma tiene que ayudarte a hacer eso. Creo que Twitter como plataforma, hablando un poco desde mi punto de vista externo como plataforma, no creo que es una plataforma que ayude a los creadores de contenido, porque el contenido que se crea es de alta influencia, es más conversacional, es más textual, pero a lo mejor no se le da una validez o un apoyo al creador porque el creador muchas veces no vive de la creación de ese contenido porque no está entreteniendo como es un vídeo de TikTok donde obviamente existe un tiempo de involucramiento y demás. Entonces, creo que al final el que Twitter crezca más o no como plataforma, pues a lo mejor puede depender de que se incentive más a las principales cuentas creadores de contenido a vivir de la plataforma, ¿no? Lo que pasa es que al final pues eso depende mucho de cuál es la visión de la plataforma como negocio. A lo mejor la plataforma Twitter no lo ve así. Entonces, si TikTok va a tener fecha de caducidad, depende cómo gestione eso. ¿Es capaz de satisfacer a los creadores a través de los productos que tiene, como, pues eso, facilitándoles la posibilidad de monetizar? Si es que sí, pues entonces veremos quizás que los creadores, bueno, pues son más fieles a la plataforma o incluso que llegan nuevos creadores o incluso que salen nuevos usuarios dispuestos a invertir su tiempo para ganar dinero con la plataforma. Y luego a futuro, pues si eso se sostiene, porque es lo que tiene YouTube, ¿no? Que los creadores se sostienen a través de un beneficio económico, Ujú. pues ya entrarán en juego pues, nuevas plataformas que sean capaces de ofrecer experiencias sensoriales más completas. Al final lo que ofrece TikTok es una experiencia sensorial completa porque escuchas música, porque ves un vídeo que es mucho más completo que una foto, que un texto, que saldrá una nueva plataforma que experimente una nueva experiencia sensorial mucho más profunda y que gane a la audiencia. Pues sin ninguna duda, o sea, eso claro que pasará. Es que al final, si tú creas una tecnología que te dé una experiencia sensorial más completa, pues al final es la que va a ganar. Entonces, yo creo que la próxima plataforma va muy por el rollo de la realidad virtual, va muy por el rollo de la experiencia del tacto, de la experiencia del olfato, va a estar por ahí en ese sentido. Solo haré un comentario en esta parte y es que estoy de acuerdo contigo y también puede ser algo tan diferente que solo sea no tan involucrando todos tus sentidos como es Clubhouse, como el próximo lanzamiento de Facebook, que solo tienes que estar para escuchar. Entonces, increíblemente, a pesar de que estoy de acuerdo contigo con que entre más involucres como cada uno de tus sentidos, te ves más involucrado con la plataforma, Clubhouse ha logrado un crecimiento súper agresivo. Pues en un año, básicamente, de su lanzamiento. Y No, llegar a total. valer en un año 4.000 millones de dólares. Exacto, y yo creo que el éxito de Clubhouse es eso, al final es, cuando hablo de sentidos también es el nivel de participación o interacción, ¿no? Al final, ¿por qué los lives se volvieron tan famosos dentro de la pandemia o por qué los lives en general se volvieron tan famosos? Porque no solo consumes un contenido, sino que participas dentro del contenido, le dices al creador de contenido lo que tiene que hacer. Es básicamente lo que hace Clubhouse. Es como si en los 90 estuviéramos escuchando la radio, le dijeras al locutor de la radio, oye, para que te quiero hacer una pregunta. Antes era, no, tenemos una llamada aquí desde Bogotá, no sé qué. No, ahora es tú intervienes, haces tus preguntas, entonces, de nuevo, creo que es un buen apunte lo que has hecho. Mirar no solamente plataformas que exploren los sentidos, todos los sentidos, al final hay un límite, estamos todavía muy por detrás de poder explorar como plataformas el tacto y el olfato, pero bueno, lo que es la visibilidad y el oído, el auditivo, todo eso, pues hay muchas plataformas ya, pero es sobre todo el nivel de involucramiento que tenga el usuario dentro bueno, pues de un tema, de una temática o dentro de alguien famoso, ¿no? Al final el conectar con alguien famoso. Una cosa que trajo Twitter, por ejemplo, que fue como muy disruptivo, fue el que tú le podías escribir directamente a un famoso. O sea, tú le podías nombrar directamente en un Twitter a un famoso y a lo mejor el tipo te respondía.
Y eso fue increíble, que el presidente de Estados Unidos pudiera escribir un tweet a House of Cards y House of Cards como serie de televisión respondiera. O sea, era absurdo que pudiera pasar, pero era algo único, ¿no? Entonces, todo lo que explore diferentes formas de interacción también va a ser algo de éxito. De acuerdo. Tú nombrabas la monetarización como algo de eso que mantiene a los nuevos usuarios a quedarse con TikTok o a esas personas que nacen como influencers dentro de TikTok. Y un usuario, un espectador anónimo nos pregunta, ¿cómo es que deciden lanzar el sistema de monetización? O sea, el sistema de monetización, hay muchos tipos, ¿no? O sea, TikTok, obviamente, yo ya salí de TikTok hace 2 meses y TikTok supongo que, no sé, estará en planes de explorar cómo puede monetizarla o cómo puede ayudar a sus creadores a monetizar la plataforma. Hay muchas formas, ¿no? Una es sobre la monetización de la creación de tu contenido, es decir, que haya marcas que puedan sponsorizar el contenido que tú creas, puedan publicar su banner, puedan poner su anuncio dentro del contenido que tú creas, que es un poco el caso de YouTube, ¿no? Donde bueno, pues el creador de contenido no decide qué marcas se publicitan sobre él, sino que las marcas se publicitan como tal. Otra es la conexión con marcas. Si tú eres un creador, probablemente pues, no tengas mucha conexión con marcas, no tengas mucha conexión con las marcas que potencialmente pueden estar interesadas en tu contenido. Entonces, la plataforma, ¿cómo hace para que el creador también pueda estar conectado a esas marcas? La tercera es nuevos formatos. Por ejemplo, live stream shopping. A futuro, si tú estás en un live de Franco Escamilla y tienes 60.000 personas y el tipo está haciendo bromas, porque, o sea, él puede anunciar algo perfectamente, pero claro, si lo anuncia en ese momento, a lo mejor tú estás tan pendiente de, o sea, si lo anuncia en ese momento, a lo mejor tú no sé, compra este producto. Pues sí, ha dicho esto, pero como que la acción de comprar viene después, cuando acabas de ver el live y cuando hagas mil cosas y luego vayas al supermercado y a lo mejor pues ya se te olvidó, ¿no? Entonces, cómo creamos un shortcut entre una persona de influencia que me está entreteniendo, que está creando una conexión emocional conmigo a través del entretenimiento, que me hace reír, me dice que compre esto y de una forma rápida yo puedo con un solo clic en el live clicar en un solo botón o dos clics y comprar algo? Imagínate, Franco Escamillo, oye, ¿sabéis que mucha gente me está preguntando por esta corbata que tengo hoy aquí? Pues nada, aquí os dejo un link y para los que queráis hacer clic, solo dos clics, compres la corbata. Mientras tú estás viendo el live de Franco Escamilla, sale una doble pantalla donde tú estás comprando y compras la corbata, ¿no? Eso es un poco también hacia donde las nuevas plataformas, y sobre todo cuando penséis en formas de monetización de las redes sociales, fijaros mucho en plataformas chinas. Son las más avanzadas en eso, en cómo monetizar las plataformas. Live Stream Shopping es algo que va a triunfar bastante a futuro, sí. Genial. Siguiente pregunta de un espectador anónimo. TikTok da consejos a los creadores de contenido sobre el material que pueden crear. O sea, TikTok sí que se caracterizó por ser una plataforma que tenía mucho contacto con los creadores. Nosotros dimos mucha importancia, mucho valor a nuestra red de creadores. Teníamos programas con ellos y bueno, tendrán todavía, obviamente, porque al final la comunidad de creadores, cuando tú tienes una plataforma de entretenimiento, una plataforma de vídeo, pues, a ver, tus productores de contenido son los que te alimentan de contenido en tu plataforma. Necesitas entender qué es lo que necesitan, necesitas decirles cuando hacen algo mal y decirles hacia dónde les vas a orientar, ¿no? Si la plataforma está cambiando. Entonces, eh, sí, o sea, había conexión con ellos y sobre todo con las cuentas más influyentes y si hacían algo que podían cambiar o hacían algo donde tenían más potencial, pues se les notificaba y se les decía así. Va. Gus nos pregunta, ¿cuáles son las categorías más relevantes en TikTok a la fecha? A ver, bueno, es un poco, puedes explorar TikTok y obviamente al final tu algoritmo te va a acabar mostrando los contenidos que más te interesan, ¿no? Entonces, tu contenido en TikTok no tiene nada que ver con el mío, con el de Paola, no tiene nada que ver, pero sí que puedes ver que hay un poco de patrón bueno, pues del contenido que más triunfa, ¿no? Que es el de comedia. Al final, para saber el contenido que más triunfa en una plataforma de vídeo es simplemente pensar en cuáles son las categorías que pueden ser de interés genérico. Cuando tú le mandas un mensaje a tus amigos en un grupo, tu grupo de amigos cada uno tiene intereses muy diversos. A uno le gusta el golf, a otro le gustan los caballos. ¿Y cuáles son los vídeos que normalmente envías? Normalmente son de comedia, porque sabes que comedia encaja a todo el mundo, ¿no?
o gastronomía o no sé, en el caso de a lo mejor un grupo de amigas puede ser algo relacionado a algo que ellas tengan en común, como puede ser la fashion, puede ser beauty o makeup, lo que pudiera ser en ese sentido, ¿no? Entonces, categorías como comedia son las más fuertes y luego, pues claro, hay categorías que sí que tienen un amplio interés, que son las que más van a crecer a futuro, que es la educación a través de los vídeos cortos. Es decir, cómo no sé, Paola no le gusta, Paola nunca va a buscar en YouTube cuál es el protocolo para comportarte en una mesa, en una cena formal de, yo qué sé, 7 cubiertos y pero si le ¿Mm? muestras un contenido en TikTok de 10 segundos donde le das 2 tips rápido, pues se va a quedar hasta el final porque quizás o eventualmente va a tener que ir a una cena formal y bueno, pues algo que le gustaría saber. Entonces, ¿cómo el lenguaje, o sea, el contenido educativo al final es de interés de todo el mundo siempre y cuando sea corto? A mí particularmente me parece muy curioso que veo muchos, a ver, yo sé que particularmente tengo unas historias diferentes, pero veo muchos médicos dentro de la plataforma hablando de temas de medicina. Entonces es un tema que claramente no buscarías, pero que veo que hay mucha interacción con él. Siguiente pregunta, Anónimo. Eh, bueno, esta de hecho ya la contestamos porque también llegó por Instagram. Santiago nos pregunta, ¿crees que en un futuro TikTok tenga un impacto más político dentro de la sociedad? No lo sé, no lo sé. A ver, es que yo creo que al final cada plataforma se va definiendo un poco en el contenido que es más fuerte, ¿no? Y creo que ya tenemos todos claro cuáles son las plataformas más fuertes en el ámbito político, no solo porque los usuarios, bueno, pues comentan sobre eso, sino porque los propios políticos y los propios gobiernos deciden esas plataformas para hacer sus comunicaciones institucionales. Al final, la política, tenéis que pensar que la política va relacionada también a las comunicaciones institucionales. Las comunicaciones institucionales van también enfocadas en plataformas o necesitan de plataformas donde la información sea inmediata. ¿Por qué? Porque estás comunicando, lamentamos algo o recomendamos algo o sugerimos algo. Entonces, la información tiene que ser inmediata y tiene que ser consumida por personas que les gusta consumir el contenido inmediato y plataformas donde los medios estén conectados para tomar esas noticias y posteriormente distribuirlas en sus canales. Entonces, al final, Twitter se destacó mucho como la plataforma política por excelencia porque su valor principal es el real time, donde consumes contenidos en menos de 3 minutos o que han sido publicados en menos de 3 minutos, donde los medios encuentran su fuente incluso de inspiración a la hora de establecer su agenda setting, ¿no? O sea, la agenda de noticias que van a decidir a futuro. Y que se pueda utilizar TikTok como plataforma política. A ver, no dudo que habrá movimientos, ¿no? de personas que quieran reivindicar ciertos movimientos o que quieran, bueno, pues llevar a cabo o explicar ciertos movimientos o revoluciones. De hecho, existen y es política, como por ejemplo, no sé si sois conscientes de lo que ha pasado en Europa con la Superliga. Bueno, pues brevemente, una serie de equipos, los equipos con más plata de Europa, básicamente quieren desvincularse de la UEFA, la asociación que organiza la Champions League, las mayores competiciones europeas, y quieren crear su propia competición. ¿Para qué? Para que el revenue o el beneficio pues sea repartido pues como les correspondería en este caso, que sería un mayor beneficio, ¿no? Quitar los intermediarios, básicamente. Entonces, ahí se forma un movimiento revolucionario de todos los usuarios que les gusta el fútbol, se unen dentro de TikTok y empiezan a subirse un montón de vídeos en contra de la Superliga, de que esto qué es, que el fútbol es de los fans, de que porque estos equipos tienen que crear una liga de un tier diferente, un tier superior. Todas las personas en TikTok se empiezan a cambiar, no todas las personas, muchas personas o fans de fútbol se cambian la foto de perfil, se ponen de foto de perfil no a la Superliga. Entonces, esto es un ejemplo de un movimiento político reciente, que no tiene nada que ver con una decisión gubernamental, pero es un ejemplo de hacia dónde puede llegar. O sea, una plataforma de protesta cultural bueno, obviamente podemos buscar por el hashtag de Black Lives Matter también en TikTok y podéis buscar por otros hashtags que culturalmente han significado, han crecido muchísimo gracias a TikTok. O sea, Black Lives Matter, o sea, os puedo decir que TikTok fue uno de los grandes impulsores. Wow. Listo, gracias, Santiago. Espero que hayamos respondido a tu pregunta. Ana Siu nos dice, con respecto a la responsabilidad social, los problemas que ha tenido Facebook en cuanto a la regulación de contenido y Twitter con el bloqueo de Trump, em, ¿cuál es su estrategia o política para regular el discurso de odio, fake news y
propaganda política? A ver, yo respondo obviamente desde, pues como persona externa, ¿no? A esta pregunta. TikTok sí que se reforzó a medida que iba creciendo, se reforzó con un equipo de asesores, ¿no? De asesores que le podían, obviamente, asesores gubernamentales que le podían, que les podían, bueno, pues asesorar en qué partes tenía que mejorar como plataformas. Así que hubo un esfuerzo muy grande de parte de TikTok pues claro, eres una plataforma joven, creces muy rápido, de la noche a la mañana empiezan a todo el mundo, te das cuenta de que tienes una influencia brutal en las decisiones de voto incluso, ¿no? De los propios votantes en cualquier país. Entonces, una de las cosas más inmediatas que se hizo fue, pues eso, buscar un grupo de asesores gubernamentales que venía a decir cómo tenéis que reaccionar en el caso de que mañana entre un político, en el caso de que, bueno, pues existan entidades de gobierno entrando, que creen ciertos contenidos, de cómo el contenido político debe ser tratado y bueno, pues al final eso todo acompañado de unas políticas de usuario que son la base de lo que no se puede hacer. De acuerdo que eso lo podéis consultar en las políticas de TikTok o en las políticas de Instagram, lo que no se puede publicar dentro de la plataforma. Y luego, pues, ya casos más específicos de, no sé, se une un presidente, el presidente sube cierto contenido, el presidente, pues ahí ya ese equipo de asesores también legales y gubernamentales recomiendan a TikTok cómo debe actuar. Gracias. Bueno, se nos acabó el tiempo del live, pero si te queda bien, podríamos responder dos preguntas más en 5 minutos. Si no, podemos enviárselas después a nuestros usuarios por Sí. redes. ¿Sí? ¿Está bien? Listo. Uh -huh. Entonces, Daniel Huerta nos pregunta, ¿por qué tantas cuentas se quejan del baneo que tiene TikTok a cuentas muy específicas? No sé si es clara la pregunta. El baneo de cuentas de TikTok a cuentas específicas. No sé exactamente. Sí, sí, si quieres, Daniel, te invitamos como a replantear o a contarnos un poco más de tu pregunta y así continuamos con la siguiente. Hay, ¿Hay casos de éxito de abogados o estudios jurídicos en TikTok? Sí, hay Bueno, bastantes. gracias. Hay bastantes. Os recomiendo que para los que te estéis interesados, buscad por el hashtag abogados, abogado, y vais a ver que hay bastantes perfiles de abogados que dan su consejo respecto a temáticas que son del interés de los usuarios. Por ejemplo, el tema del aborto, el tema de la... no sé, desde temas desde, oye, ¿qué pasa si tengo menos de 18 años, cometo un delito haciendo esto? ¿Qué pasaría? Pues son abogados que se dedican a crear contenido específico para las preguntas más frecuentes hechas por gente entre 16 y 25 años, que bueno, pues poder llegar a representar a lo mejor el mayor o el ancho de sus seguidores. Os invito a que exploréis esa parte profesional dentro de TikTok. De hecho, todos los que trabajéis en la parte de asesor, ya, pues eso, desde nutricionistas hasta los que trabajéis más en el ámbito de salud, médicos y bueno, obviamente abogados, economistas, asesores financieros, ¿no? Hay muchos asesores financieros que se suman de que empiezan a dar los primeros consejos a los jóvenes de qué hacer con tus primeros, no sé, 20.000 pesos o lo que fuera, cómo invertirlos. Hay contenido muy interesante y tienen mucho éxito. Genial, gracias. Teníamos una pregunta como de dato curioso. ¿Cuántos videos o cuánto tiempo aproximadamente pasan las personas en Latinoamérica dentro de TikTok? A ver, varía mucho por país, pero bueno, hay usuarios que normalmente se pueden llegar a conectar entre 7 8 veces por día, consumiendo 110 120 vídeos. Wow. Hay varios. Los vídeos no se consumen todos de golpe, se consumen en varias tandas, como bueno, pues los que sois consumidores de TikTok sabéis. Y bueno, pues al final es pensar, 120 vídeos es mucha información, ¿no? Pensando que no son fotos, que no son tweets, es vídeo como tal, la gente que consume contenido educativo y que solamente consume contenido educativo y que TikTok es, obviamente, al final le acaba mostrando solamente contenido educativo, pues me dice muchas veces como, wow, es que nunca pensé que podría llegar a aprender tanto cada día con TikTok porque es que me como 100 vídeos de microlearnings todos los días y aprendo de todo, ¿no? Genial, creo que vamos a impulsar nuestro TikTok de Top University, definitivamente. Y cerremos con esta pregunta.
Eh, Anónimo nos dice, TikTok, al igual que otras plataformas, requiere una gran cantidad de datos y permisos de usuario, incluyendo el rastreo por GPS, y gran parte de los usuarios son menores de 18 años. ¿Cómo afrontan esto? ¿Cómo controlarlo? Eso yo lo que te recomendaría, como para no entrar tampoco mucho en detalles, es que te leas un poco la política de privacidad de la plataforma, veas un poco cómo gestionan los datos, para aquellos que incluso os interese dónde guarda sus datos TikTok, cuáles son los data centers. Bueno, existe una política de privacidad bueno, pues que al final te muestra más detalles dentro del centro de ayuda y nada, pues si tenéis una pregunta, pues siempre ahí dentro del propio Help Center podéis incluso formular vuestras preguntas para hacerlas llegar. Listo. Bueno, con eso cerramos nuestro webinar de hoy. Muchas gracias, Noel. Súper valiosa la información. Un gusto estar compartiendo este espacio contigo. Y nada, te cedo la palabra para que te despidas de nuestra audiencia. Nada, pues Paula, gracias a ti, gracias a Top University por darme la oportunidad también de hablar con vosotros y espero que hayáis un poco entendido también como los desafíos principales de una red social. Estamos en contacto para los que me queráis también seguir o bueno, pues en LinkedIn podéis buscar por Noel Nuez y bueno, TikTok. espero. Y en TikTok me podéis buscar por @Noel. Os prometo que mi contenido no es nada interesante, así que bueno, los que queréis seguirme es un poco, no puedo prometer nada. Pero nada, seguimos en contacto y un placer estar con vosotros aquí de nuevo. Igual, muchas gracias. Gracias a todos los que estuvieron conectados con nosotros y nada, feliz día. Bye bye.